Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer webinar de Move Aligners, de una serie de 6 webinars que daremos durante este último cuarto de año y principios del que viene. La idea de este webinar es que sea un webinar muy dinámico en el que os podamos ofrecer una serie de trucos y pequeños tips para que vuestro inicio con Move Aligners sea lo más sencillo posible. Nuestra speaker es la doctora Clara Mercadal. Os va a mostrar un caso que ella ha subido, de hecho, bastante recientemente. Así que esperemos que os guste. Cualquier duda y cualquier pregunta que tengáis, por favor, pues nos lo decís, ¿vale? Clara, todo tuyo. Buenos días, como ha dicho Beatriz, me llamo Clara Mercadal, soy ortodoncista, como podéis escuchar, soy francesa y trabajo en París. Vale. Hoy os voy a presentar este primer seminario dedicado a ver los principios básicos y fundamentales en la planificación de un tratamiento con alineadores. El objetivo de esta primera sesión es sencillo, es repasar de forma general conceptos básicos que nos van a ayudar a aprovechar lo máximo posible los alineadores. En los seminarios siguientes veremos más en detalle cada uno de los trucos que os voy a dar hoy. Hoy es bastante general. Vale, para esto os voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Vale, los objetivos van a ser ver errores que podemos evitar para no consumir nuestro tiempo. Y en una segunda parte veremos estrategias simples de planificación. Empezamos por los errores que podríamos evitar. Un error muy común, aquí tenéis los 6 puntos que vamos a abordar. Vamos a empezar por el primero. Un error muy común es no darle tiempo ni importancia a los registros iniciales. Pero esto es lo básico y lo más importante. Pensar que los técnicos no ven el paciente, no están en el sillón. Entonces, toda la información que le vais a dar va a ser clave para ellos. Cuanto más información, mejor simulación os van a hacer. Entonces, va a ser imprescindible subir las fotos intraorales, pero también las extraorales. Por ejemplo, un paciente que tiene una sonrisa baja o gengival, esto el técnico no lo va a saber. Entonces, si habéis puesto la foto del paciente en sonrisa, va a poder adaptar ciertos movimientos a este paciente y a su sonrisa. Si no tiene la foto, igual no puede ver también qué movimientos y qué limitaciones tienes para no empeorar la sonrisa del paciente. Vais a ver que también podéis subir las radiografías, las panorámicas, las cefalometrías, todo esto lo podéis subir. Y hay otro apartado donde os van a decir que se puede subir el CBCT. El CBCT en ciertos casos va a ser muy importante. Por ejemplo, un caso de un diente incluido, subir el CBCT os va a dar muchísima información. Os va a decir dónde está el diente, cómo está orientado. Entonces, para vosotros y para el técnico, va a dar información en cuanto a los dientes que se pueden mover y que no, para que, por ejemplo, no haya interferencia de raíz, un canino incluido, que no haya movimientos de raíz de los incisivos laterales para no crear reabsorciones. Entonces, en ciertos casos puede ser muy interesante. Otro ejemplo, por ejemplo, un paciente con un biotipo periodontal fino, aquí vais a tener más limitaciones óseas en cuanto, por ejemplo, a la expansión. Entonces, si subís el CBCT vais a ver más cuántas limitaciones tenemos. Sabemos que el CBCT no es preciso al 100% porque hay remodelación ósea, pero nos da un poquito de información y nos ayuda a planificar los movimientos con más seguridad. En los registros iniciales también hay que subir las impresiones. También las impresiones intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque cuanto más superficie dental tenemos, mejor van a ser adaptados los alineadores. Y segunda cosa, a veces sí que es complicado llegar a los dientes posteriores, pero intentar siempre cubrir por lo menos que sea la cara mesial. Porque, por ejemplo, un paciente que tiene poca apertura, no llegáis al 7. ¿Qué va a pasar? Vamos a poner las férulas hasta los primeros molares. Pensar que los alineadores tienen un grosor. Entonces, mientras el paciente lleva este grosor, los 7 se van a extruir
Cuando van a quitar los alineadores, os vais a quedar con una mordida abierta anterior. Entonces, aunque no sea para mover este diente, solo para cubrir un poquito la cara mesial, así se evitarán interferencias que os van a consumir tiempo en el paciente en el sillón, ¿vale? Vale, pasamos al punto número 2. Una cosa también que os va a hacer ganar muchísimo tiempo es rellenar el apartado de preferencias clínicas. Ahí vais a tener dos opciones. Primero, cuando vais a subir el caso, siempre os van a poner preferencias clínicas. Aquí lo podéis subir, pero todo lo que vais a subir aquí en el caso en concreto se va a quedar para este caso, ¿vale? No se va a aplicar a los siguientes casos que vais a aplicar. Si vais en ajustes, aquí podéis poner preferencias clínicas y aquí rellenar también vuestras preferencias clínicas. Estas preferencias clínicas que se guardan en los ajustes se aplicarán a todos los casos clínicos. Entonces podéis poner todo lo que queráis. Por ejemplo, yo en pacientes de clase 2 quiero empezar así. En pacientes con apiñamiento, bla, bla, ponéis todo y así el técnico va a poder leer las preferencias y lo va a aplicar a todos los casos que vais a subir en los días siguientes, ¿vale? Y esto os va a hacer ganar muchísimo tiempo. El tercer punto es no ser preciso y claro en el protocolo de tratamiento. También es importante, como lo hemos dicho antes, el técnico no está con el paciente y no es él que hace el plan de tratamiento. Él os va a transformar el de plan de tratamiento a los alineadores, pero el plan de tratamiento lo tenéis que hacer vosotros y subir la máxima información al técnico, decirle el objetivo final que queráis. Quiero acabar en clase 1 molar, clase 1 canina. Quiero acabar, es un caso de clase 2 donde vamos a hacer extracciones, entonces voy a acabar en clase 2 molar y clase 1 canina, ¿vale? Todo eso lo tenéis que apuntar bien y tenéis que apuntar todos los pasos que queréis. Cuanto más pasos detalláis, cuanto más detalles vais a dar, mejor será la simulación, ¿vale? Que sean detalles en el tiempo como en el espacio. Cuando más detalles vais a dar, quiero que primero se mueva la cara mesial de este diente y luego la cara distal, ¿vale? Todo esto va a mejorar vuestro CleanSec. Y al final vais a ganar tiempo porque vais a tener que hacer menos retoques en los planes de tratamiento. El cuarto punto, que es bastante obvio, es pensar con la biomecánica de los brackets. Sabemos que es una biomecánica bastante diferente. Podemos llegar al mismo sitio, pero utilizando una biomecánica diferente. Los brackets funcionan por tracción, mientras los alineadores funcionan por presión. Entonces hay que adaptar toda vuestra forma de trabajar a los alineadores. Van a ser las mismas estrategias. El quinto punto va a ser, a veces pensamos, bueno, solo tiene un poquito de apiñamiento inferior, voy a tratar solo la arcada inferior y así gano tiempo. No. Cuando vais a hacer esto, lo que va a pasar es que vais a poder crear algunas interferencias con la arcada superior y al final vais a perder tiempo porque vais a tener que hacer un refinamiento tanto en la superior como en la inferior. ¿Por qué? Porque cuando vosotros vais a hacer un tratamiento en la arcada inferior, generalmente hay que mover un poquito dientes de la arcada superior, porque en el momento de cuando van a trabajar los alineadores, cada vez que se los van a quitar, va a crear interferencias y los dientes van a tender a volver a su sitio normal. Y a largo plazo también habrá más recidivas, ¿vale? Entonces, siempre mejor intentar tratar las dos arcadas cuando es posible. El último tiempo es, mm, el último punto será, tenéis que mirar desde un principio cuántas etapas tenéis, ¿vale? No podéis pensar, venga, son 70 etapas, entonces el paciente se va a casa luego cada 2 meses y a ver qué pasa. No, sabemos que los alineadores se desajustan poco a poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la naturaleza y como con los brackets hay cosas que no funcionan, pues con alineadores puede haber desajustes. Entonces, si hay demasiadas etapas, vais a arrastrar, arrastrar y arrastrar desajustes y no va a seguir el plan de tratamiento. Entonces, un consejo sería ver, si hay más de 40 etapas, intentar quitar el máximo posible de movimientos no predecibles, ¿vale? Si hay más de 40 etapas, ahí vais a empezar a tener desajustes. Y si veis que hay más, por ejemplo, de 70 etapas, aquí tenéis dos opciones. O primero, la primera opción es pensar que si hay 70 etapas,
vais a poder ayudaros de otros, de auxiliares como mini tornillos o elásticos para intentar reducir este número de etapas. También otra opción es decir, pues si hay 70 alineadores, sé que a partir del 40 va a aparecer desajustes. Entonces lo voy a hacer en dos etapas. Entonces hacéis primero una primera etapa que en el CleanSec no va a quedar bonito porque sabéis que no es el final final, ¿vale? Entonces hacéis la primera etapa y luego en un refinamiento ya vais a volver a escanear y hacéis el refinamiento. Pero entonces arrastráis menos desajustes y al final el resultado será más bonito y vais a perder mucho menos tiempo. Entonces, ahora vamos a pasar a estrategias sencillas de planificación. Trucos para la planificación. Vale, como lo hemos visto antes los alineadores funcionan por presión y no por tracción. ¿Vale? Cuanto más área de presión hay, mejor. Entonces, los attaches son imprescindibles. ¿Por qué? Porque aumentan la superficie de contacto. Dos, aumentan el agarre, hay mejor retención. Y tercero, nos permiten también dirigir las fuerzas y a veces romperlas, ¿vale? Sabemos que la ortodoncia es un juego de fuerzas y entonces a veces nos interesa romper fuerzas o dirigirlas. Vamos a ver que hay varias formas de ataches y hay que darles importancias. Cada uno puede servir o ayudarnos mejor a ciertos movimientos. Vamos a tener, por ejemplo, ataches horizontales, verticales, biselados, elipsoides. Cada uno va a tener su propósito, ¿vale? Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear una rotación. En una rotación nos va a interesar bastante, por ejemplo, una rotación de un canino inferior. Una rotación de un canino inferior vamos a pedir un atache vertical con un bisel. Y entonces aquí la área de presión que sea vertical va a tener más superficie a nivel del diente, porque el canino es más alargado, y que sea biselado nos va a dar más área de presión y la fuerza va a ser más dirigida hacia donde queremos, ¿vale? Entonces, dar importancia a los ataches y saber dónde los ponemos. Una cosa que no hay que hacer o que hay que evitar es poner ataches en dientes donde vemos que hay coronas de circonio o coronas de cerámicas. Primero, cuando vais a colocar el atache, aunque hagáis todo el proceso de pegamiento con los productos especiales para el circonio o la cerámica, hay más probabilidades de que no se quede bien pegado el atache y que cuando el paciente se quite el alineador se vaya el atache, ¿vale? Y segundo punto es, si se agarra bien, luego cuando lo vais a quitar podéis haber desgastado un poquito la superficie de la corona de circonio o de cerámica, ¿vale? Entonces, si podéis evitar ponerlos en dientes que tienen coronas, si no hay opción, pues no hay opción. Pero si se puede evitar, también mirar dónde mejor retención os pueden dar. Segundo punto, secuenciar los movimientos. Esto es algo que vamos a ver en otro seminario en detalles. Habrá un seminario dedicado a la secuencia de movimientos, porque aquí no nos va a dar tiempo ver todas las secuencias de movimientos que podemos hacer y que hay que hacer. Pero es muy importante secuenciar los movimientos tanto en el tiempo como en el espacio, ¿vale? Esto son estrategias simples, pero que os van a ir mucho mejor, ¿vale? Porque con la biomecánica hemos visto que los alineadores hay mucho movimiento de la ley de Newton de acción-reacción, ¿vale? Entonces, secuenciar los movimientos nos va a ayudar a aprovechar esta ley y ver qué movimientos se van a producir mejor si bloqueo algunos dientes o si hago un movimiento que sea, por ejemplo, proinclinar y distalar a la vez. Aquí aprovecho más las fuerzas que me pueden dar. Entonces, la secuencia de movimientos es clave para todos los tipos de planificación y esto lo veremos en un seminario más en profundidad. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la predictibilidad de los movimientos. Es muy importante para planificar nuestro tratamiento. Hay movimientos que son predecibles, otros que no lo son. Movimientos predecibles, por ejemplo, un movimiento de inclinación de la corona a mesial o a distal, predecible. Movimiento de raíz a mesial o a distal, muy poco predecibles.
Movimiento de extrusión posterior, muy poco predecible. Movimiento de intrusión posterior, muy predecible. Entonces, esto es importante porque por dos motivos. Primero, si no son predecibles, no se van a producir y van a crear desajustes. Segundo, si no son predecibles, habrá que hipercorregirlos, ¿vale? Entonces, cuando tenéis movimientos poco predecibles, intentarlos siempre poner más al final del tratamiento, ¿vale? En los primeros alineadores, reducir al máximo los movimientos poco predecibles para que los movimientos predecibles se exprimen lo mejor posible y dejar estos movimientos poco predecibles para el final. Cuando un movimiento es poco predecible, también lo que hay que hacer es exagerar este movimiento. Aunque en el clean sec no quede bonito, da igual porque no se va a producir. Entonces, si hay que exagerar el movimiento, que en el clean sec los dientes no queden alineados por una hipercorrección, no pasa nada, porque en la boca no se va a producir y a lo mejor la hipercorrección que habéis puesto en el clean sec va a permitir que en la boca sea perfecto, ¿vale? Otra estrategia que tenemos, que utilizamos todos, es el stripping, el IPR. ¿Qué hay que hacer con el IPR? El IPR no sirve en todos los casos. Primero hay que siempre planificar el tratamiento, ¿vale? ¿El IPR va a ser suficiente o no? Los alineadores no impiden hacer extracciones. Entonces, el IPR no es la solución para todo, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, de 0 a 4 milímetros de apiñamiento, el IPR es buena opción. Cuando pasamos a más de 4 milímetros de apiñamiento, hay que ver. Voy a hacer una extracción, voy a hacer dos extracciones, el IPR va a ser suficiente o no, ¿vale? No podéis empezar un caso de 10 milímetros de apiñamiento pensando que con la expansión y el IPR va a ser suficiente. No, ¿vale? Los alineadores no impiden extracciones. Entonces, el IPR hay que planificarlo desde el principio, saber en qué dientes lo voy a hacer, en qué dientes lo puedo hacer, sabiendo que se puede hacer un 50% de stripping del esmalte proximal de cada diente, entonces saber cuánto esmalte tengo entre cada diente, más o menos 0,75 milímetros entre los incisivos inferiores, ¿vale? Pero hay que saber exactamente cuánto IPR puedo hacer, cuánto es el máximo, y luego cuánto sé cuánto tengo que hacer, tengo que decir en qué etapas lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si tengo mucho apiñamiento, no voy a tener acceso a ciertas caras. Entonces, cuando voy a pasar mi tarjeta de stripping, lo que voy a hacer es, en vez de hacer del stripping en el punto interproximal, lo voy a hacer en la cara o vestibular o palatino del diente y entonces voy a desgastar el diente en una superficie que no me interesa y no me va a dar espacio. Entonces, no hay que hacer el stripping todo en un mismo tiempo, ¿vale? Muchas veces el CleanCheck solo os va a decir más o menos cuánto se puede empezar a hacer el stripping cuando ya tenemos acceso a la zona del diente. Y la última cosa muy importante es siempre ayudarnos de auxiliares cuando es necesario. Utilizar elásticos, utilizar microtornillos. Esto también lo vamos a ver más adelante en otro seminario cuando tenemos que utilizar microtornillos, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo de un caso, ¿vale? Es un paciente de 38 años, viene porque tiene una rotación del 22, tiene apiñamiento inferior, trazamos la cefalometría y tiene una clase 1 esquelética, en la boca tiene una clase 1 de angle, el IPP es de 107, el IMPA de 91, resalte de 2 milímetros, es un paciente braquifacial, tiene un poco de sobremordida, pero muy poca. Vemos que no hay discrepancia maxilomandibular, la línea media superior está centrada y la inferior está un poco desviada. La DO de superior es de -3 y la inferior es de -4,5 y no hay Bolton. Vale, aquí os pongo las fotos rápidamente y vamos a pasar al CleanSec. Vale. Aquí he pedido el CleanSec. Aquí dudaba entre extracciones, no extracciones, pero he elegido no hacer extracciones. Voy a hacerlo todo con IPR. ¿Por qué? Porque tiene dientes triangulares. Entonces me va a ayudar a quitar los triángulos negros y haciendo un poco de IPR en todo, me caben los dientes. Hacer lo mismo con una extracción me hubiera quedado demasiado resalte. Por eso decidimos hacer aquí IPR. Vale, entonces cuando vais a
a abrir el CleanSec, vais a tener aquí a la derecha esta pantalla donde vais a poner, aquí veis que la prescripción inicial que he hecho y luego veis que he trabajado en 4 diferentes planes de tratamiento. O sea, cada vez he modificado un poquito. Aquí vais a tener la prescripción inicial, donde había también puesto todo lo que quería, como lo ves, veis, aquí podemos ver 1 hacer esto, 2 hacer esto, 3 hacer esto, ¿vale? Siempre secuenciar y explicar lo máximo posible. Vale, aquí vemos los detalles, puedo quitar esto y vamos al CleanSec. Aquí podéis siempre acceder a los registros del paciente para ver, aquí es la rotación que le molestaba. Vemos que los incisivos superiores están retroinclinados, entonces voy a poder ganar espacio aquí proinclinando los incisivos superiores. Vemos la sonrisa del paciente, vemos que no tiene una sonrisa gingival, entonces tampoco puedo hacer mucha intrusión de los incisivos inferiores, entonces aquí voy a decidir hacer solo intrusión relativa proinclinando los incisivos superiores. Aquí vemos el CleanSec. Me he puesto directamente en la etapa 2 para ver, porque yo he pedido poner los ataches desde la etapa 2. Esto ya lo podéis elegir como vosotros queráis, poner ataches desde la etapa 0 o desde la etapa 2. Yo siempre los pongo en la etapa 2 para que los pacientes durante 2 semanas o el tiempo que vais a dar de férulas, si son de 10 días entre cada cambio, tengan 2 férulas de prueba. Es decir, es más fácil aprender a quitarlos sin los ataches que en los ataches y así el paciente está más motivado. Entonces me pongo en la 2, veis que aquí pongo los ataches, en función de los movimientos que quiero poner, pongo diferentes ataches. Aquí veis que tengo rotaciones de los caninos, entonces he puesto, como lo he dicho antes, un atache vertical biselado. Aquí en este incisivo, pues aquí lo que quiero es extrusión y un poco de inclinación, entonces pongo un atache biselado, pero con esta inclinación. Porque aquí lo he puesto el atache horizontal para tener más control. Este diente no lo voy a mover mucho, pero si pongo aquí un atache horizontal, la férula se va a enganchar menos y así este movimiento se va a producir mejor. ¿Vale? En los molares también posteriores he puesto ataches horizontales eh, para tener más agarre, ¿vale? Lo que vemos aquí también va a ser el IPR, vais a ver la cantidad y la etapa. Como lo veis aquí, lo hacemos en 2 etapas. En la etapa 1, donde puedo acceder mejor a los dientes. Aquí, por ejemplo, veis etapa 1, puedo acceder, entonces lo voy a hacer desde la etapa 1. Sin embargo, en estas etapas no puedo acceder. Intentar hacer IPR aquí no va a estar bien hecho, ¿vale? Entonces lo hago más adelante. Primero voy a hacer expansión y cuando tenga el espacio suficiente y que el diente esté mejor colocado, voy a poder proceder a hacer el IPR. Vamos a poner el play y vamos a ver, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? También cosa importante que se ve con la foto de frontal del paciente es la línea media. Hemos dicho es la línea media superior que está centrada. Entonces, en el CleanSec siempre recordar que no hay que mover la línea media superior. En este caso, se va a mover la línea media inferior. Aquí vamos a ver también que he secuenciado los movimientos. Vais a ver, primero se hace un poco de expansión. ¿Veis los caninos? Primero voy a desrotar la parte distal y cuando ya esté, voy a empezar a desrotar la parte inicial. Pero no hago el movimiento a la vez. Lo vuelvo a poner. ¿Veis? Aquí se secuencian los movimientos. En este CleanSec podéis ver aquí siempre podéis comprobar los movimientos que os hacen, a ver la intrusión, la extrusión, las rotaciones y ahí podéis trabajar directamente con el técnico en estos valores y aquí vais a poder ver el, la secuencia de movimientos. Aquí vemos que hay movimientos que empiezan más tarde en algunos dientes. Aquí, como es un caso sencillo, no es un caso de distalización, es un caso bastante sencillo, no se ven todos los tipos
de secuencia de movimiento que podemos tener. Pero más adelante, en casos más complicados, donde vamos a ver, por ejemplo, una clase 2 y que vamos a hacer digitalización superior, aquí vais a ver que esta tabla es bastante importante para ver a qué momento se empieza cada movimiento. Vale. Oh. Pues nada, os doy las gracias, espero que os haya gustado. Podéis preguntar cualquier cosa en el chat, recordando que esto era un poco general y que en los próximos seminarios vamos a entrar en detalle de cada punto, que sea el IPR, la secuencia de movimientos. Y os voy a dejar con Beatriz, que os va a explicar los primeros webinars y que luego os va a preguntar algunas cosas para saber qué os gustaría ver en profundidad. Gracias, Clara. Yo, antes de seguir, me gustaría hacerte un par de preguntas, Clara. He visto que era un Move 20, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos cambios has hecho, cuántas interacciones has hecho con los ortodoncistas? Vale, ¿Cuántas revisiones de caso? he hecho, he hecho cuatro. Realmente hubiera podido hacer tres, pero como soy muy perfeccionista, he pedido cuatro, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto también es algo que vamos a ver en los primeros seminarios. Cuando os llegue el CleanCheck, qué mirar y cómo mirar. Esto os lo explicaré la próxima vez y en función de lo que tenéis y lo que vais a ver, vais a poder pedir más movimientos. Por ejemplo, en este caso, que no me gustó, que se había hecho intrusión por mi culpa, porque yo no lo había dicho en la primera etapa, donde diré que era muy importante poner todos la máxima información posible. Aquí no había dicho que no quería hacer intrusión de los incisivos superiores. Entonces aquí vi que para abrirme esta mordida me había hecho intrusión de los incisivos superiores. Entonces esto no me ha gustado, se lo he dicho y me lo han cambiado. Claro, esto es parte de lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? De qué no hacer. Hay que ser Exacto. explícito, así que está bien Cuanto que... más información dais, menos Pues, cambios vais a tener que hacer. Aquí no he dado suficiente información, desde luego he tenido que pedir más. vale, fenomenal, Clara. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Vale, pues vamos a pasar directamente a comentaros un poco los siguientes webinars porque nos hemos pasado un poco de tiempo, porque hemos empezado un poquito más tarde. Así que simplemente daros la siguiente información. Como hemos comentado, esto es una serie de webinars una serie de 6 webinars, perdón. El siguiente será el 17 de octubre, que serían trucos para interpretar los diferentes planes de tratamiento de Move Aligners. Y a partir de ahí seguiremos haciendo una secuencia de cada vez, bueno, digamos, casos más complejos o temáticas un poco más complejas, en los que acabaremos en enero hablando un poco de los errores comunes que más en general vemos que se pueden cometer y cómo mejorarlos, ¿no? Un poco el aprender de nuestros errores. Pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, os agradezco a todos vuestra atención y espero veros en el próximo. Muchas gracias.